En fin, tiene una trayectoria bastante extensa. Y Alejandro, a mí me gustaría empezar preguntándote si era tu objetivo tocarnos el corazón y a la vez activarnos el cerebro, como decía Leonardo Padura. Bueno, yo creo que eh, no hay que olvidar que a veces la frontera del documental está rozando lo de reportaje, ¿no? Y no hay que olvidar que cuando se hace un documental se está haciendo una obra de arte, y el arte, sobre todo, como dicen algunos, es para sensibilizar a la gente, ¿no? Para, bueno, para llegar, para que la gente eh, piense sobre, en este caso, en el documental sobre todo, piense sobre su propia realidad, y no creo que sea para sacar conclusiones estrictas, sino si te sienta a reflexionar, yo creo que ya es un paso ganado, ¿no? Creo que siempre que uno hace un documental, pues el propósito es un poco conmover. Yo en particular, a mí no me gusta hacer los documentales explicativos, ¿no? Sino me gusta más tratar de hacer documentales emotivos. Mucha gente pues no está de acuerdo, pero cada quien tiene su propia forma de realizar. Hay mucha gente que me dice, bueno, pero le tuviste que haber puesto los nombres a las personas que intervienen, como se hace casi siempre en los documentales tradicionales. Dentro de las personas que hablan en el documental, lo mismo, como lo vieron, hay gente de los barrios, hay gente del pueblo, pero también hay algunos de los que hablan son artistas famosos que han participado en la gira. Y yo no le pongo el nombre a ninguno, y es a propósito, precisamente porque creo que lo que hay que tratar en estos casos es de hacer una misma voz, ¿no? O sea, todos somos parte de un mismo cuerpo en este sentido, y es tan válida la opinión de uno de los artistas famosos como de cualquier persona del pueblo, ¿no? Bueno, nos hemos dado cuenta todos de que es un documental con música de Silvio Rodríguez, pero en el que Silvio Rodríguez no es el protagonista, sino que lo son los barrios que se han escogido para esta gira que Silvio ha hecho durante ya más de 2 años. ¿Esta era la idea que tenías preconcebida antes de comenzar a realizar el documental? Es decir, ¿ibas predispuesto a hacer un documental sobre Silvio o sobre los barrios de La Habana? Bueno, la idea del documental surgió porque cuando Silvio hace el primer concierto en La Corbata, de hecho todavía no se planteaba hacer una gira como tal por los barrios marginales, sino simplemente le solicitaron hacer un concierto en el barrio de La Corbata. Era un concierto aislado. Yo previamente ya había trabajado con Silvio, había hecho un documental que también se proyectó aquí en esta sala, que se llama Hombre sobre cubierta, y sobre un pasaje de su vida muy específico, ¿no? Entonces ya había una relación de alguna manera con Silvio y con la oficina de Silvio. Me llamaron los compañeros de la oficina y me solicitaron, como era un hecho particular, filmar aquel concierto. Y se filmó el concierto, y a partir de ahí a Silvio le dio la idea de convertirlo en una gira. Vino el segundo concierto, vino el tercero, me volvieron a solicitar filmar esto, pero yo me di cuenta a partir del tercer concierto que nos estábamos perdiendo, pues para mí, la parte más importante, que era precisamente la situación de los barrios, ¿no? Entonces, es en ese momento, a partir del cuarto concierto, que fue en La Jata, en Guanabacoa, que empezamos a filmar con el propósito de pues visibilizar la situación de los barrios, ¿no? Por supuesto cambió un poco la forma de realizar, ya no llegábamos
2 horas antes del concierto emplazábamos las cámaras y filmábamos solo el concierto, sino muchas veces íbamos desde la mañana, cuando empezaba el montaje, desde que los cargadores estaban poniendo la tarima, haciendo las pruebas de audio, y nosotros no nos quedábamos solo en el lugar, sino nos adentrábamos en los barrios, a caminar las calles y a tener esta relación con las personas, ¿no? En este documental os juntáis dos artistas, Silvio Rodríguez y tú, cada uno desde su arte, ¿no? Desde la música y desde el cine. Digamos que creáis esto de manera conjunta. También en este texto de Leonardo Padura se hablaba de si el arte puede cambiar o no la realidad. ¿Tú crees que a través de este documental, a través de la gira de Silvio, se puede cambiar la realidad de La Habana? Bueno, mira, yo creo que es un poco pretencioso pretender que una obra de arte cambie la realidad de un país. Es demasiado, ¿no? Yo creo que en Cuba pues están cambiando las cosas y también están cambiando las mentalidades. Esto es un pequeño aporte dentro de un gran cambio que nos abarca a todos, ¿no? Y simplemente yo creo que nosotros no somos el motor que cambiamos la realidad, nosotros simplemente los documentalistas mostramos cómo están cambiando las cosas, es al revés, ¿no? Nosotros no somos los que impulsamos, se impulsa, no sé, toda una mentalidad, toda una época y es mucho más fuerte, nos supera a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es muy pretencioso pretender que uno cambie esto, ¿no? Para mí, yo creo que el documental esté hecho sobre el colchón de la gira le da pues una fuerza particular, porque hemos escuchado estas canciones desde niños miles de veces en Cuba, la gente los conoce. De hecho, la música de Silvio ha sido utilizada casi siempre por la oficialidad. Mucha gente ve a Silvio como el cantor de la oficialidad de la revolución, y creo que en este documental sabemos que cuando un texto, una obra de arte sale de una persona, pues ya no le pertenece de alguna manera, toma el camino que quiera tomar, ¿no? Y tiene tantas interpretaciones como personas lo vean, ¿no? Y en este caso, las canciones de Silvio creo que tienen un nuevo matiz. Para mí, una de las cosas más fuertes fue trabajar con los textos de Silvio y tratar de aunarlos con la opinión de la gente y que tejieran un solo texto, ¿no? Mucha gente me ha dicho que es como una resemantización de las canciones de Silvio. Por ejemplo, El Necio se utiliza en todos los spots de la televisión y sin embargo aquí está utilizado en la parte más dramática, que es la parte de la tercera edad y cómo se siente, y eso a veces choca y a la gente le llama la atención, ¿no? Imagino que hay muchas horas de grabación, es una gira muy larga. ¿Cómo hiciste para seleccionar, para hacer la selección que hemos podido ver? Bueno, la gira no se ha terminado, continúa. En este momento lleva 73 conciertos. Nosotros, este documental recoge hasta los primeros 34. Se cumplían los 2 años de gira y nosotros hicimos un corte porque si no iba a ser imposible hacerlo, ¿no? Ya de hecho, a los 2 años y a los 34 conciertos teníamos prácticamente 200 horas de grabación para hacer un documental de 80 minutos. Fue un trabajo bastante grande. Es mucho trabajo. Lo bueno de esto es que cuando tienes tanto material seleccionas lo mejor de lo mejor y siempre pues queda algo, o sea, te sobra mucho material, ¿no? Y desprenderse del material que sobra también es fuerte. A veces uno tiene que hacer concesiones con planos, personas, opiniones a las que le tomó cariño, ¿no? Pero bueno, creo que el resultado, y además siempre me gusta decirlo, mucho tiene que ver la mano del editor, que es Marcos Lowitt. Tenemos 12 años trabajando juntos, nos conocemos muy bien, y para mí hizo magia, realmente, ¿no? O sea, poder condensar esto y apretarlo tanto, para mí es un logro. Fue mucho tiempo de trabajo, mucho. Es
el material en el que más tiempo de postproducción hemos estado, un año completo, para llegar a esto. Decíamos antes que llevas viviendo en Cuba desde los 9 años, casi podríamos decir que eres cubano. Vemos en el documental escenas muy dolorosas, muy duras. ¿Se muestra con cierto pudor este documental fuera de tu país? ¿Hay un pudor a la hora de mostrar estas escenas que a veces son muy dolorosas? Yo no creo, bueno, yo en particular no tengo esa sensación. Yo creo que hay que mostrar las cosas como son, ¿no? Y no hay que tener miedo a mostrar las cosas. Ahora, cómo se muestran es lo acertado en lo que uno debe estar, ¿no? Porque esta misma situación puede ser mostrada pues tal vez con rabia o con odio o tratando de hacer daño o tratando de herir. Y cuando uno trabaja situaciones como estas, sobre todo tiene que tener una ética. Es la ética personal reflejada en la obra de arte, ¿no? Y es la ética del respeto a las personas, la ética de mostrar pues las situaciones, pero con dignidad, con la dignidad que cada una de estas personas lleva consigo, ¿no? Ahora vamos a dar la palabra al público para que se hagan algunas preguntas, pero antes me gustaría que nos contaras, sé que el documental ya ha llegado a sus protagonistas, al pueblo, me gustaría que nos contaras esa anécdota de incluir el documental en el paquete y que nos expliques, para los que no lo sepan, lo que es el paquete que se reparte en Cuba. Bueno, en Cuba tenemos muchos problemas para distribuir nuestra obra, ¿no? O sea, tenemos muchos problemas, bueno, porque no hay muchos canales de distribución y porque, bueno, tenemos poco acceso a internet para lograr colocarlo en festivales internacionales o hacer contacto con distribuidoras. Bueno, es un problema para nosotros, ¿no? Pero de todos modos, lejos de la distribución ya internacional o a nivel nacional, nosotros queríamos que este documental llegara a los protagónicos, a las personas que se ven representados ahí, ¿no? Entonces empezamos a hacer una labor de llevar copias de discos a líderes en los barrios que habíamos localizado y le dábamos 3, 4 copias de estos discos para que las distribuyeran dentro de su barrio. Y bueno, muchas veces nos enteramos que se hicieron proyecciones en las salas de una casa donde habían 20 gentes, donde no cabía, y después al siguiente día tenían que hacer otra proyección en esta sala, porque además a los que les llegaba el disco no querían soltar el disco porque bueno, vengan a verlo a mi casa, pero no se los doy y cosas así. Fue muy bonito esta dinámica. Ahora, en Cuba existe un fenómeno que sustituye un poco la carencia del internet, que se llama el paquete semanal. El paquete semanal es un grupo de muchachos que recopilan información que está en la web y la venden, la distribuyen semanalmente, por eso se llama el paquete semanal. Es 1 giga de información que juntan cada semana, donde puedes ver las últimas películas, las últimas series. Ahí la gente ve Juego de Tronos, los premios Oscar de este año, todo se puede encontrar. Incluso hay libros, hay información, hay por supuesto novelas venezolanas, mexicanas, colombianas, hay como para todos los gustos, ¿no? Y este paquete, bueno, la gente lo compra porque hay unos mensajeros que tocan en tu casa, quieres el paquete, la gente puede comprar o el giga de información o un pedazo nada más, y funciona de esta manera. Y bueno, a nosotros nos dio mucha satisfacción cuando un vecino bajó a mi casa y me dijo: acabo de ver tu documental porque me llegó por el paquete. O sea, saber que el documental lo habían pirateado y estaba en el paquete era, bueno, ya está distribuido en Cuba, ¿no? O sea, el paquete le llega a todo el mundo, ¿no? Y bueno, realmente fue una alegría.
Imagino que la selección de la música es complicado, ¿no? Todos nos estábamos preguntando dónde está Ojalá, por qué una canción sí, por qué otra no. ¿Cómo fue esa selección? ¿Una colaboración con Silvio? No, la selección fue nuestra completamente y fue pensar, fue tal vez de una manera intuitiva, o sea, yo estuve en todos estos conciertos dirigiendo un equipo de filmación, conozco la música de Silvio desde hace muchos años y cuando uno graba durante todo el día un barrio y tiene estas collage y este revoltijo de información, de imágenes, de personajes en tu cabeza, y después por la noche llega Silvio y da un concierto y uno empieza a oír las canciones que tanto conoce, empieza a hallar conexiones, ¿no? Y fue muchas veces en pleno lugar que yo decía, pues esta canción yo la he oído muchas veces, siempre la he interpretado de tal forma, pero hoy me pega con lo que me acaban de decir. Y fue así la selección de la música, ¿no? Por supuesto también hay muchos descartes, ¿no? Muchas canciones, él durante esos 34 conciertos, no todos los conciertos son iguales, entonces cambian, ¿no? Y sabemos que Silvio es muy prolífero, tiene una obra muy vasta y alrededor de 60 canciones cantó en esos 34 conciertos, ¿no? Entonces fue también duro llegar a la selección final. No sé si entre el público hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Sí. Bueno, según el reflejo que nos llega de este gran relato, desde luego, yo creo que los revolucionarios se han de sentir muy orgullosos, ¿no?, del transcurso de su revolución. Pero bueno, esa es otra historia. A mí lo que me interesa realmente es, yo tengo mi teoría, pero ¿cómo se salvan esos chicos y esas chicas que hemos visto? ¿Qué les salva, ¿no?, para seguir ahí y mantener el tono y el nervio y el brío? Pues su lucha cotidiana y la esperanza, como en todos lados del mundo. O sea, no hay más. Es fuerza interna. Yo quisiera hacer un comentario que no es... me ha enternecido la forma en que ha presentado la realidad de esta gente, pero me ha admirado el carácter nacional. Y he notado que dentro de la pobreza que viven esos niños son riquísimos en comparación con los niños que estoy viviendo yo en Occidente. Niños que juegan, niños que tienen una imaginación increíble, que con cualquier cosa crean un juguete sin medios materiales. Eso es una riqueza humana inmensurable para el futuro. No hay que quedarse en lo pobre que es en plan de adquisitivo, sino... Lo digo porque personalmente he vivido la posguerra española, que fue muy parecida con el embargo. Aquí no había nada y éramos muy ricos. Yo nunca supe que era pobre. Así que en ese sentido lo admiro. Creo que tiene un gran futuro Cuba. Yo creo que muchas veces se ha encasillado la palabra revolucionario. O sea, revolucionario para mí no responde a la oficialidad de Cuba, ¿no? O sea, para mí revolucionario es esta gente que construye su realidad día a día, ¿entiendes? Y yo creo que sobre todo lo dije, tienen una dignidad sobre sus hombros, ¿no? Y se presentan con una dignidad. Entonces, alejándonos de los paternalismos a los que nos acostumbramos, de que el Estado nos resolviera todos los problemas, yo creo que esto no es una problemática de ellos en particular, es una problemática de todos en la nación. O sea, cada uno de los que vivimos en Cuba somos responsables de esto. Y precisamente se hace una cosa de esto para que cada quien, como dice la última intervención del documental, cada quien haga lo que tiene que hacer. Y cuando eso pase, yo creo que las cosas se van a empezar a cambiar, ¿no? No sé si hay... Sí. Bueno, yo quería primero darte la enhorabuena a ti y a tu equipo, porque verdaderamente es emocionante. Yo creo que habéis conseguido construir esa narrativa. Yo pensé que venía a ver un documental sobre Silvio Rodríguez y me he dado cuenta que Silvio Rodríguez es el fondo, es el paisaje para ver cosas pues muy interesantes
sobre Cuba hoy, sobre la diversidad, no diversidad fingida, sino una diversidad espontánea, viva, compleja, muy, muy interesante. Lo que decía antes la señora, lo que decía sobre la nostalgia, que nos daba mucho en ver cómo juegan los niños, ¿no? Y cómo inventan, y eso es fantástico, y creo que forma parte también de esa riqueza del documental. Pero yo quería preguntarte 2 o 3 cosas muy concretas, muy directas. La primera es cómo se consigue financiar este proyecto, que entiendo que no es apoyado por el gobierno, o cómo se consigue financiar este proyecto y mantenerlo durante... tú hablas de 34 conciertos, creo que ya van a 70 y tantos. ¿Cómo es? Puesto que los conciertos se hacen gratuitamente, es para todo el mundo. La segunda es, ya sé que las obras de arte no solucionan nada, se hacen para transmitir y que la gente sepa, pero en algún momento se dice que de esta manera, y creo que además lo dice el propio Silvio, es una forma de contribuir y visibilizar lo que está pasando. Desde que se ha comenzado a hacer hasta ahora, se han conseguido cosas, es decir, se ha visibilizado y alguien ha tomado algunas decisiones para que esas casas no se caigan completamente al piso, para que la gente no tenga que sobrevivir solo con la esperanza, sino con algo más. Y la tercera ya no me acuerdo. Bueno, la producción es de Ojalá, o sea, de la oficina de Silvio, y de Producciones Canec, que somos yo y mi equipo. Y como suele pasar a los documentalistas, cuando hacemos un documental desde dentro, no tenemos mucho apoyo financiero. Trabajamos, como se diría en Cuba, por amor al arte. O sea, mucha gente me dice, estás trabajando con Silvio, debes estar, como dicen aquí, debes estar forrado. Pues lo hacemos un poco en la dinámica de la gira, trabajando con la gente y, bueno, por supuesto, las partes que han tenido que ser financiadas han corrido por esfuerzo propio o financiadas por la oficina de Silvio, ¿no? Y es así como estamos en el concierto 73 porque seguimos filmando la gira, ¿no? Y con respecto a lo otro... Los cambios. Los cambios que ha provocado. Mira, yo creo que es muy difícil saber hasta dónde una obra que uno hizo tiene una repercusión en alguien o en algo específico. Yo sí te puedo decir que la gira ha hecho que se muevan cosas dentro de los gobiernos locales de cada uno de estos lugares. Pongo un ejemplo, Lugardita. Lugardita, que las escenas donde están la gente cargando agua, ellos llevaban con el problema del agua 4 o 5 años y a base de pipa y cubos resolvían su problema, ¿no? Pues dio la casualidad, no sabemos si fue la casualidad o si esto lo movilizó, que 3 meses después aparecieron los recursos y se terminó de construir un tanque de agua comunitario que llevaba 5 años parado, ¿no? Y se hizo y se les resolvió el problema de agua. Bueno, son pequeñas satisfacciones que uno tiene cuando es parte de una cosa esta, pero mucho más allá es un poco difícil medir. Ya te digo, yo creo que hace reflexionar y ojalá a la gente del gobierno también, a los decisores, les influya para precisamente las decisiones que tienen que tomar, ¿no? Una pregunta, ¿ha tenido usted injerencias negativas desde la oficialidad del gobierno, censura? Ha habido de todo, por supuesto. O sea, no tan estricta como para no poder... No. Yo creo que no tenemos esa situación en Cuba. Yo creo que casi todo el que... Sí, claro, por ejemplo, este es un documental que no lo pone la televisión cubana, porque no es política editorial de la televisión cubana poner una cosa así. Si está censurado o no por la televisión cubana, eso no nos vamos a enterar, simplemente no lo van a poner. Pero se han puesto en los cines, lo hemos puesto en los institutos de investigación, lo hemos puesto en las universidades, se han hecho debates como este allá, y claro, opiniones hay de todo. Hay gente que ha dicho, este es uno de los materiales más revolucionarios que he visto de esta época, y hay, por supuesto, hay gente que dice, esto lo hicieron contrarrevolucionarios.
hay de todo. Estamos en los extremos, ¿no? ¿Alguna...? Sí. ¿Qué plan de difusión tenés o de promoción en Mesoamérica? Me referiría más que todo a lo que es el corredor ahorita de los cubanos, desde México a Ecuador en una crisis. Lamentablemente Nicaragua se les frenó el paso, ¿no?, a los cubanos hace poco, y recientemente Costa Rica está poniendo trabas ahora. Entonces yo pienso que un documental como este lograría tocar las sensibilidades de esos pueblos e incluso levantar tal vez un despertar en tus homólogos, ¿no?, en ese lugar, para tener próximamente tal vez una edición de lo que está pasando en Venezuela o de lo que pueda pasar en México en el caso de las 43 personas que murieron. Es decir, esto puede ser un despertar en la región. Entonces, ¿tenés planes de difundirlo o tenemos una sensación, alguna anécdota que puedas contar de lo que se te ha enfrentado en estos países o qué? Bueno, ganas tenemos de difundirlo en todos estos lugares, pero también una estrategia de difusión lleva recursos, y desde al principio decía que para nosotros es muy difícil, por ejemplo, pactar con distribuidoras o así. Ahora, en la manera particular, personal, cada vez que vamos a un lugar, pues lo llevamos, tratamos de hacer una presentación o algo así, pero una estrategia de difusión así como regional, estamos un poco lejos de eso. Antes de despedirte, nos gustaría que nos contaras, que compartieras con nosotros dónde has fijado tu próximo proyecto, en qué estás trabajando, si tienes algún proyecto que nos puedas desvelar. Bueno, mi profesora de documental decía que los documentalistas tienen que ser una bolsa de ideas y tener a la mano siempre varias, ¿no? Y creo que es una buena definición. Ideas en la cabeza tengo muchas, pero a veces me salgo un poco del género documental para hacer algunas cosas, y no es la ficción. Hacemos trabajo también para la gente que sea útil. Estoy haciendo en Cuba un catálogo de tecnologías agrícolas. Esto parece un poco raro, pero es así. Trabajo también con centros de investigaciones de la agricultura que generan tecnologías para facilitarle el trabajo a los campesinos, ¿no? Estos centros de investigación, hay másteres en agronomía, en agricultura, que se rajan el lomo investigando con los productores, y al final sacan unas cosas maravillosas, pero lo sacan en unos folletos de 80 páginas con un lenguaje bastante académico que los campesinos no tienen ni tiempo ni muchas ganas de leerlo, ¿no? Entonces yo les propuse hacer este catálogo, que son cada tecnología en 5 cápsulas de 5 minutos, animadas y muy entretenidas, donde la gente puede obtener estas tecnologías. Este centro, que se llama Indiotoy, está en Matanzas, ha generado 40 tecnologías, y estamos trabajando con las 10 primeras para hacer este catálogo y difundirlo lo más posible. Creo que va a ser más fácil que vean cápsulas de 5 minutos que se lean los macutos escritos, ¿no? Y ese es uno. Estoy trabajando en la investigación para un documental Colombia, Venezuela, Brasil, sobre toda la construcción de la estética del cuerpo. Son los países donde más operaciones de cirugía estética se hacen, y lejos de ser una práctica médica, es más una mentalidad muy fuerte sobre la construcción del ideal patriarcal occidental sobre la belleza que se ha impuesto, ¿no? Y en ese ya estamos trabajando en la investigación. Y bueno, tenemos otros sueños. Aquí está, al principio decía que estaba Iskra, que es como si fuera mi hermana. Soñamos con hacer un material en Palestina. Ella conoce bastante Palestina porque ha estado trabajando allá, y es otro de los sueños que tenemos dentro de esa bolsa. Pues bueno, esperamos poder ver esos documentales en el paquete, y también aquí en la Casa de América, donde solo queda recordarles que pueden recoger toda la programación de nuestro cine en la salida, y que siempre pueden consultar www.casaamerica.es, y ahí lo encontrarán actualizada. Muchas gracias, y muchas gracias a ti, Alejandro. Gracias.